Bueno, pues estamos grabando, Juan. Bien, Pues para empezar, platícanos un poco de Juan Citalski. bueno, cómo no, con mucho gusto. ¿Cómo, Bueno, cómo pues es que cómo es que te interesa este mundo del audio? eh, eh, yo creo que desde siempre me atrajo. Eh, de niño yo tengo una familia más o menos musical y desde niño yo escuchaba música, ¿no? Eh, por la época, fíjate que me salté las cosas que escuchaban entonces los niños, que era principalmente Cricri. Mi hermano mayor, estoy haciendo pues la mitad de los 60s, él escuchaba pues bastante rock y, eh, y estaba en su momento en el apogeo de estos cantantes eh, como Bob Dylan, como Peter, Paul y Mary, como John Baez, ¿quién más? Y bueno, por supuesto un poco más adelante los Beatles. Y entonces yo me salté a escuchar a Cricri para escuchar toda esta música, ¿no? Entonces, eh, curiosamente en aquella época, la música realmente no tenía una directriz como se tiene o como se tuvo años después, en que te, más o menos te pedían hacia dónde llevaba, ¿no? Esta influencia, sobre todo esta música principalmente norteamericana y británica, pues escuchaba estas grabaciones, algunas muy extrañas. Por ejemplo, cuando sale en 1967 el Sargento Pimienta y de pronto empiezo a escuchar este gallinero, ahí las gallinas cantando y qué cosa más maravillosa, me atrajo muchísimo esta parte, ¿no? De cómo le habrán hecho para meter las gallinas a donde quiera que ellas las hayan grabado, ¿no? Y había otro grupo también que tuvo una gran influencia, que era un grupo británico que se llamaba los Moody Blues, ¿no? Ellos vienen de la época también hippie, de los 60s, de las canciones pues son poéticas, y recuerdo que casi todo el inicio de sus discos, del segundo y tercero probablemente, empezaban siempre con efectos de sonido, ¿no? Con piezas que hoy podrían ser música contemporánea, electrónica, ¿no? Entonces, había esta pieza, este disco, donde se escucha un espacio, y esto todo es muy descriptivo, todo esto era muy descriptivo, ¿no? Entonces, empieza durante varios segundos y empieza un crescendo, y de pronto un silencio y empieza a hablar la voz de Dios, ¿no? Y empieza a hacer no es, perdón, es el yo interno, ¿no? Y entonces tiene un monólogo, y en ese momento se oye un ruido pues de lo que entonces podríamos pensar que eran las computadoras, y es una voz electrónica donde le da una respuesta, ¿no? Y continúa en su monólogo interno el personaje y de pronto eh, aparece la voz de Dios, ¿no? Y entonces le dice, ve por ahí, hombre, ¿no? Y en ese momento empieza otro creciendo y empieza la primera rola. Cuando escuchaba eso yo me volaba la cabeza, ¿sabes? Era increíble escuchar esos efectos, no nada más la música, sino toda esa construcción, ¿no? Entonces tenía yo esta parte atractiva hacia las cosas técnicas. Nunca tuve la habilidad para tocar un instrumento. De niño intenté tocar la guitarra en una clase, y a la segunda decidí que iba a ser futbolista, ¿no? Pero me atraía, por supuesto, la música, y por supuesto desde niño me interesaba la parte de escuchar, ¿no? Entonces, en la casa de mis padres tenían estas viejas consolas que se llamaban consolas, estos equipos de bulbo con todo ya integrado, con una tornamesa, garrar, me imagino. Y entonces recuerdo escuchando justamente el Sargento Pimienta, que me acercaba yo al equipo y escuchaba izquierda y derecho, ¿no? Uy, era una rosita, ¿no? Entonces, qué barbaridad, me empezaron a llamar la atención los estéreos, quiero decir, una disculpa. Y hasta años después, probablemente ya cuando tendría unos 19 o 20 años, tuve la oportunidad de comprarme mi primer equipo de sonido. Lo compré en Los Ángeles mientras yo trabajaba entonces
era yo marino, entonces me hice de un equipo de sonido y empecé a hacer mis grabaciones entonces con el cassette, ¿no? Con tornamesa, cassette, me hacía mis mezclas con la música que a mí me gustaba, ¿no? Después entré a la universidad y estaba estudiando una carrera que no sé por qué estaba estudiando, siempre me repito cuando platico esta historia, pero creo que es importante. Y estaba estudiando la carrera de diseño industrial. No sé por qué, no me preguntes, pero yo estaba estudiando, yo quería ser caricaturista, ¿no? Y entonces se dan las tareas de hacer audiovisuales, ¿no? Uy, dije, pues yo me pinto para eso, ¿no? Entonces empecé a grabar estos audiovisuales con la música que me gustaba, empezaba a Weather Report, escuchaba, insertaba también a tantas cosas que de pronto me gustaban, principalmente de jazz, algunas cosas de clásico, ¿no? Y todo el mundo quería hacer los audiovisuales conmigo, o al menos eso es lo que yo recuerdo, ¿no? Y en alguna ocasión, trabajando con un compañero, me dijo, oye, Juan, si tanto te interesa esta parte de la grabación, ¿por qué no te metes a un estudio de grabación, ¿no? Yo jamás había visto uno en vivo, ¿no? Lo había visto, por supuesto, en muchas fotografías, en portadas de discos, en contraportadas. Uy, me pareció maravilloso. Y me dijo, tengo un amigo que está ahora trabajando en una compañía donde están instalando un estudio de grabación, ¿no? Este amigo es Armando García de la Cadena, que probablemente conozcas. Y entonces termina la clase y me voy volando. Estaba yo entonces estudiando en la Universidad Iberoamericana cuando estaba allá en la campestre Churubusco. Se acababa de caer con un temblor y salgo volado también allá cerca a Portales, a la colonia Portales. Estaba a unos 4 kilómetros. Toco la puerta, me presento con Armando muy generoso me presenta con Américo Tena y Rafael Lacosta, ¿no? Que eran los propietarios de este estudio que estaba terminando de prepararse, no estaba abierto todavía al público, ¿no? Y bueno, recordarán a Américo y a Rafael por sus incursiones, por sus múltiples éxitos en la época del rock and roll, de los Rojos del Ritmo y los Rebeldes del Rock, ¿no? Y entonces, bueno, me dijeron, mira, no está listo el estudio. Estaba el ingeniero Montaño, Narciso Montaño, te acordarás de él, ¿no? Tremendo ingeniero y gran amigo. Y entonces me dicen, en un mes abrimos, ¿no? Pasando esos días, suena el teléfono, me habla Rafael Acosta y me dice, mañana abrimos. ¿Quieres entrar? Uf, por supuesto. Ahí dejé la carrera. Ahí dejé el diseño industrial, felizmente. Creo que habría sido pésimo diseñador. Y entonces fui y entré a este estudio, ¿no? Con la sorpresa de que no había ingenieros ahí. Yo pedí trabajo ahí de a ver qué podía aprender, pero realmente no había nadie de quien aprender. Rafael Acosta estaba medio de ingeniero, pero realmente era baterista, era músico, era compositor, y medio le sabía un poquito a subir los faders, pero realmente entré sin saber nada y aprendí de Rafael el gusto entonces por la batería. Le encantaba toda esta parte, la afinación y todo, esta técnica tan bonita para hacer que el instrumento suene bien antes de ponerle los micrófonos, ¿no? Entonces realmente ahí fue mi entrada, y esto fue en marzo de 1979, si mal no recuerdo. Siempre digo que ese mes de marzo me quedo con esa fecha, ¿no? Y entré y nunca más he salido, ¿no? Desde entonces ya tengo 41 años en esta, ¿cómo se llama?, en esta industria. Creo que los mismos que tú tienes, mi querido Everardo. Así es, así es. Bien. Ya estamos viejos, carambas. Toda una vida en el audio. Sí, pero ¿qué más? Después de ese proceso, ¿ya te continuaste haciendo discos y todo eso? No recurriste a otra información, porque en esa época pues no había quien aprenderle. Había nada, ¿no? O sea, lo que había eran unos libros en inglés que realmente no te daban como muy buena directriz, te daban más información técnica, ¿no? Que te dijera, oye, pues una mezcla se maneja de esta manera. No era tan sencillo. Yo recuerdo que la única revista que había, bueno, la que yo veía era algo así de Recording, no sé qué. Recording Engineer and Producer. Ajá.
Y era donde había algunos artículos de repente de que te decía, pues grabamos de esta manera, bla, bla, bla. Y decías, órale, ¿no? Pero no había las facilidades de ahora con internet, con las escuelas que afortunadamente existen, ¿no? Aunque algunas personas critiquen, pero alguien se tomó el trabajo de hacerlo, y hacer las cosas es mejor que no hacerlas. O sea, por supuesto. Entonces, ahora los jóvenes pues no alcanzan a apreciar todo eso que era no saber, no tener una base teórica, ¿no? Para poder llegar a un sonido. Pues, Juan, qué interesante que tú hayas seguido ese camino que ya tenías para ti, ¿no? Algunos otros la vida nos lleva, o sea, tú no tienes previsto eso, pero la vida nos lleva, y pues finalmente te empiezas a rodear de gente muy interesante, pues como Pancho Miranda, ¿no? Claro. Como gente a la que se le podía aprender muchas cosas, ¿no? ¿Con quién más empezaste tu relación primera como ingeniero? O sea, que decías, este es mi gallo, con este voy a aprender cosas. Bueno, pues mira, estuve trabajando en este estudio AudioZoom, allá en la colonia Portales, y creo que no había cumplido el segundo año cuando de pronto me llama Narciso Montaño y me dice, oye, fíjate que están en este estudio donde empecé a trabajar. Era un estudio, digamos, semiprofesional, ¿no? Era un estudio con una consola Tascam y con una grabadora Tascam de 16 canales en 1 pulgada, ¿no? Además, también tenía una grabadora de 8 canales, ¿no? Entonces, pues el cliente elegía qué puedo pagar, de la de 8 canales o la de 16 canales, ¿no? Bueno, no sabes la pesadilla para grabar en 8 canales una batería, ¿no? Sobre todo cuando pues ya se usaban tantos micrófonos, ¿no? Tantos micrófonos. Entonces, hacer una reducción a 3 canales, a 4 canales, en 8 canales era una locura. 16 estaba mejor, grababa, no sé, probablemente la batería en 5 o 6 canales, cuando mucho, ¿no? Tenía que ya sumar varias cosas, ¿no? Entonces, eso fue, era bien complicado, pero bueno, tenías un problema de polaridad y ya cuando habías sumado los canales, wow, adiós, chao, ¿no? Entonces, bueno, fue un aprendizaje. La curva fue durísima, ¿no? Realmente no tuve, lamentablemente, nadie a quien aprenderle, ¿no? Pero sí una de las personas, bueno, de las primeras personas que conocí, independientemente de Narciso Montaño, que siempre lo recordaré con mucho cariño, que era nuestro ingeniero de mantenimiento, también estaba el ingeniero Nicolás Corte, que él trabajaba directamente con MSI, ¿no? Estas famosas consolas, las grabadoras, y ahí en AudioZoom teníamos una grabadora de 1/4 pulgada de MSI, ¿no? Y en algún momento me habla Narciso y me dice, sabes, están abriendo aquí un estudio, pero ya de 24 canales, y no tienen ingeniero. Ya te recomendé. Así que quiero que en cuanto puedas, vayas allá y te recibas, ¿no? Platiques ahí con el dueño, ¿no? Entonces fui ahí directamente con este personaje, Arturo de Santiago, que él era un empresario, tenía los Aramis, que debes de recordar muy bien, donde tocaban Isaac B, donde tocaba Zigzag, muchos grupos por ahí de pronto estuvieron en sus cafés, ¿no? Y él le gustaba la música, le gustaba cantar y decidió montarse este estudio, ¿no? Entonces ahí ya tenían una consola, una MSI, la 500, modelo 500, y tenían una grabadora, la JH24, y bueno, fue mi entrada ya de pronto al mundo profesional, digamos, ¿no? En el otro estudio era muy lindo, en aquella época, tú recordarás, Everardo,
habían pocos estudios, habían buenos estudios ya montados aquí en México. Existía la GAP, estaba Golden, habían varios por ahí, que ahorita no me gustaría que se cometiera alguno, para no hacer una lista muy larga. Y había interés de varios de tener sus estudios privados, ¿no? Eran caros, ¿no? Comprar estas grabadoras. Yo no sé cuánto costaría una JH24, ¿no? Pero eran decenas de miles de dólares, ¿no? No era un Studer, pero era la máquina que se podía tener, ¿no? Y bueno, empiezo ya a trabajar en este estudio también sin la más remota idea, ¿no? De pronto de pasar de este estudio casero a este estudio ya profesional con la consola, con ecualizadores paramétricos, ¿no? ¿Qué es esto, no? La consola era un Volkswagen, ¿no? Era muy popular, la habían utilizado muchas gentes, estudios de Criteria, allá en Miami, donde grababan los Bee Gees, pero era a mí es una consola que el día de hoy no la recuerdo con cariño, a pesar que hice muchos proyectos en este tipo de consola y no nada más en ARRI, en este segundo estudio donde estuve también trabajando. Pero bueno, teníamos esa opción, ¿no? No estaba tan presente el equipo digital. Recuerdo que tardamos como un año en comprar la primera reverberación digital, que era la Lexicon, la 224, y tenía 4 programitas, alguna cosa así. Yo la disfrutaba de maravilla, ¿no? Porque las otras con las que había trabajado eran reverberaciones de resorte, ¿no? La Orban, por ahí, y ¿qué más había por ahí? ¿Qué otra reverberación utilizaba por ahí? Sonaban lindas, pero no eran realmente lo que agregaron estas equipos digitales posteriormente, ¿no? Todo esto, por supuesto, dentro del mundo analógico. No existía el MIDI todavía, no había entrado, ni los secuenciadores, ¿no? Habían algunas por ahí baterías electrónicas, qué sé yo, la Roland de esta vieja, pero había que tocar la manual, ¿no? Y ya estando trabajando en este estudio, fíjate que yo entré en el lugar correcto, en el momento correcto, ¿no? Yo, un chavo flaco, de pelo largo, muy prendido, ¿no? Y yo recuerdo cuando hice algún par de visitas a otros estudios grandes, principalmente de compañías de discos, donde los ingenieros andaban de batita, ¿no? Y traían en sus batitas sus plumitas y sus anteojitos colgando, ¿no? Y eran realmente, no quiero decirlo en sentido peyorativo, ¿no? Pero no había un gran una aprendidez por ser un profesional de la grabación, ¿no? Entonces, yo estuve en el momento correcto y pues era un chavo prendido, y entonces empezó a llegar mucha gente al estudio, ¿no? Después de este estudio Audiozoom donde trabajamos 24/7, el estudio no paraba de trabajar, ¿no? Empecé yo como primer ingeniero, sin ser ingeniero. Luego se agregaron otras 2 personas, se agregó Jaime Kuhlman, que en paz descanse, y luego Víctor Fernández, ¿no? Eso fue en Audiozoom, ¿no? Luego ya me cambié yo a ARRI, donde estuve también, inauguré el estudio también como primer ingeniero. Eso de ingeniero siempre me lo dicen y realmente no tiene sentido, no tengo una educación académica, ¿no? Pero me empezó a ir muy bien, entonces empezaron a llegar muchos proyectos, se hacían cosas de rock. En ese momento estaba resurgiendo el rock en el país, después de estos años de tanto silencio, de esta parte política que estuvo tan denostado, ¿cómo se llama el género, no? Y se empezó a hacer, el estudio recibía a varios rock and rolleros, ¿no? Y en un momento, pues yo tenía la aprendidez de aprender, ¿no? Entonces busqué la oportunidad de ir a algún otro sitio, ¿no? Entonces vi la escuela de Nueva York, el Institute of Audio Research, que para mí, impagable. Yo no podía pagar eso, ¿no? No. Pero me encontré un curso que me hizo ojitos, ¿no? Estaba en Orlando y era Full Sail, ¿no? Entonces se llamaba Full Sail Recording Workshop.
hoy en día ya es una universidad, ¿no? Y entonces pedí informes y vi la oportunidad de irme. ¡Ay, maravilloso! Ahí fue, creo que esto fue en el 81, si mal no recuerdo. O sea, tenía yo un par de años ya trabajando. Y ahí, bueno, pues fue muy lindo porque conocí, realmente, no quiero decir que haya aprendido allá cómo grabar, porque mis compañeros había una enfermera, había un bartender, había chavos que querían tocar la guitarra, que eran rock and rolleros, que bueno, también querían aprender un poco de grabación. Y entonces, pero ahí la ventaja fue haber conocido a diferentes ingenieros realmente connotados. Estaba el que había grabado Hotel California, había uno que había grabado con Frank Sinatra, ni más ni menos, ¿no? Y eso valió mucho la pena, ¿no? Y después de que terminó el curso, me hice muy amigo de un gran ingeniero. Quisiera decir que fue mi maestro, aunque lamentablemente no pude aprenderle más. Dana Cornock, ¿no? Un tipazo simpaticísimo, muy agradable. Y él me dijo, quédate unos días aquí en Orlando, estoy grabando un disco, estoy como segundo ingeniero, quédate y nos vamos a divertir muchísimo. Y ahí realmente vi cosas maravillosas, ¿no? De grabar a 30 personas de pronto en un estudio, haciendo, ¿cómo se llama? Llevando el ritmo con las palmas, y en vez de usar audífonos, utilizando monitores, ¿no? Y entonces, ¡ay, qué bárbaro! Digo, ¿y cómo van a hacerle después para quitar ¿cómo se llama? La música? Ah, pues es nuestro truco, lo repetimos, lo mandamos otra vez por las bocinas, nada más que invertimos la polaridad y chao. ¡Wow! Unos secretos maravillosos, ¿no? Y ahí fue como de pronto una cosa que me dio mucha sensación de regresar aquí a México nuevamente y poder hacer cosas fantásticas, ¿no? Y entonces, bueno, regresé nuevamente muy prendido y ahí, digamos, eso fue mi aprendizaje. Después, otra de las personas que conocí también muy al principio fue a mi querido David Bax, amigo tuyo también, que es, bueno, de los ingenieros, de los decanos de este país, y con el cual entablamos amistad inmediatamente, y algo que afortunadamente mantenemos después de estos 40 años. Y bueno, pues siempre en las conversaciones, ¿no? Él tenía entonces este estudio de servicios donde grababa pues a tantos artistas, ¿no? Principalmente del género, no sé, de trova o de folclore. Después yo le robé muchos de sus clientes, ¿no? A Discos Pueblo, a Pepe Ávila, a Naldo Labrín, querido amigo de la Argentina, que ahora ya regresó por allá en Neuquén, y se fue para arriba a Aristudios, ¿no? Ahí crecimos, el estudio nuevamente se empezó a llenar 24/7, llegaron otros ingenieros a trabajar, y pues ahí estuve hasta que de pronto llegó el momento, Everardo, de decir, ¿sabes qué? Yo quiero ser independiente, ¿no? Quiero ser, ya no quiero trabajar en un solo estudio. Había tenido la oportunidad de ir a otros lugares como la GAP, de la familia Gil, de mi querido Huicho, y dije, no, pues yo también quiero trabajar acá, y quería ir a Golden, y quería ir, pues, a los estudios que habían de pronto ahí, que tenía oportunidad, ¿no? Entonces, decidí lanzarme ya de independiente, justamente cuando empezó este movimiento de rock en tu idioma, rock en español, ¿no? Me contactó Ricardo Ochoa, que lo había visto varias veces ya ahí en Ari Studios. Él estaba produciendo un grupo que se llamaba Sombrero Verde, que después se convirtió en Maná, y estaba también trabajando con el Dangerous Rhythm, que después se convirtió en Ritmo Peligroso, y con Kenny and the Electrics, que es donde él era el director, el guitarrista, ¿no? Y bueno, se empezó todo este movimiento de rock en español y se forma esta compañía Comrock. Entonces, todos estos grupos que tenían estos nombres en inglés cambiaron todos a español, ¿no? El Three Souls in My Mind se convirtió en el Tri, y ahí hicimos este disco también para Comrock, este disco maravilloso que se llama simplemente el Tri, que tiene estos grandes éxitos que son Metro Valderas y, por supuesto, Triste Canción de Amor, ¿no? Entonces, bueno, de ahí salté de todas estas cosas que había venido haciendo. En los primeros estudios grababa mucha cumbia, mucho mariachi, ¿no? Además grabábamos
3 o 4 discos por semana, ¿no? El disco de mariachi era uno tras otro, con tremendos músicos, ¿no? Igual los tenía que mezclar en 15 minutos, ¿no? Esa fue una gran aprendizaje de trabajar rápido, ¿no? Y ya en el otro estudio se empezó a incluir más a grupos de rock, a productores importantes del momento, como Tino Heiser y Arturo Castro, de los hermanos Castro, y también el queridísimo amigo Bebo Silvetti, que falleció lamentablemente hace ya algunos años, ¿no? Y entonces, bueno, ahí también pues ya empecé a destacar. Yo no era tan bueno, ¿no? Pero pues, era el chavo prendido y todo, y pues mucha gente quería grabar conmigo. Entonces, cuando vi la oportunidad de decir, no, pues me puedo ir de independiente, me ha grabado a otros lados, me van a seguir mi clientela, fue maravilloso, ¿no? Entonces, ahí inicié ya mi carrera de independiente, me fui a hacer estos grupos de rock, los hicimos en diferentes estudios, empezamos me parece, con Ritmo Peligroso en Ari, y después nos saltamos a Golden, ¿no? Que ahora es Cosmo, del gran productor y querido amigo Armando Ávila, ¿no? Y bueno, fue una carrera ahí maravillosa, estuvimos ahí haciendo rock pues, por algunos años, y bueno, hasta que dije, yo ya me siento viejo para grabar a los grupos jóvenes de México, ¿no? Entonces, años después ya cambié de giro, y ya platicaremos en un momento más, ¿no? No paro de hablar, disculpa. No, está perfecto, está perfecto. Interrúpeme cuando se llama Juan Citalski. Mándeme. Que me interrumpas cuando tú gustes. No, está perfecto. Juan, sí. ¿Cuál es la idea? ¿Sigues involucrado en lo de Oídos de Oro? ¿Cómo es que se te ocurre hacer un grupo así? No lo sé. Bueno, entré muy tarde a estas ligas, ¿no? A estas redes, ¿no? Al Facebook, ¿no? Entonces, entré, creo que en el 2010, me parece, ¿no? Y de ahí inmediatamente empiezan a llegar invitaciones de muchos amigos, de conocidos, y entonces dije, bueno, pues hagamos algo de audio profesional. Y empecé a invitar a las gentes que conocía yo en ese momento, que estaban más o menos cercanas. Aparecieron otros que nunca había escuchado mencionar, y de pronto empezó a crecer el foro, ¿no? Por supuesto, uno de los invitados había sido Toño Maldonado, y él tuvo la habilidad, me dijo, Juan, ¿por qué no te creas un grupo de ventas, ¿no? También de venta de equipo, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el audio profesional. Ahí se abrió el foro Oídos de Oro en Venta, y tiempo después era demasiado atención para estar trabajando con los dos foros, entonces le pedí a Toño que se encargara del grupo de Oídos de Oro en Venta, y yo me quedé más o menos manejando el otro Oídos de Oro, ¿no? Entonces, la idea siempre fue entrar en un lugar donde pudieras hablar de audio profesional, pero que a la vez fuera un puerto seguro, ¿no? Que no necesariamente se abría la puerta a 10,000 personas, sino que todos y cada uno de los participantes tuvieran algo importante que preguntar o que decir o que aportar, ¿no? Era es un foro de debate y de divulgación, y bueno, creció con el tiempo. Antes teníamos unas medidas muy estrictas para que entrara cualquier persona, ¿no? Se mandaba una solicitud, se le escribía a la vuelta si tenían alguna relación con el audio, o si estaban, qué sé yo, en la venta de equipo, lo que fuera, ¿no? Para tener ese acceso, ¿no? Pero la realidad de Berardo es que después de un rato era imposible, eran demasiadas solicitudes, y lo que era importante es que el foro se fuera sustentable, que se pudiera mantener, no que tuviera un director que, no sé, que lo manejara como una empresa, ¿no? Sino que se trabajara, no sé, con publicaciones que cada uno pudiera aportar interesantes, ¿no? Es muy difícil mantener un lugar así, sobre todo cuando empieza, siempre hay algo que es muy complicado y muy delicado, es aquí el yo, el ego, ¿sabes?
yo tengo la razón, yo digo cuál es el mejor equipo, yo digo cuáles son los mejores micrófonos, ¿no? Muchas veces no han ido ni a Xochimilco, ¿sabes? Pero hablan con esta... Está bien, para eso es, para hablar, ¿no? Pero sí, eso crea mucha confusión, como los puede suceder con los tantos y miles de videos que encuentras en YouTube de gente que empieza a hablar con una autoridad y no han grabado un pinche disco en la vida, ¿sabes? Entonces, pero bueno, es una oportunidad, es un lugar, es un espacio abierto para que todos puedan hablar y hablar de sus producciones. Hay muchos que ponen ligas para que puedan escuchar sus trabajos, lo cual es algo bienvenido para poder ver exactamente los niveles que estamos, ¿no? Entonces ha sido un grupo padre. Hay ahorita, no sé, más de 2,000 gentes que quieren entrar, ¿no? al foro. Imposible ver cada uno de estas personas, ¿no? Por supuesto, haciendo una de estas redes sociales no hay ningún costo, ¿no? Oídos de Oro en venta, a pesar de que se han generado negocios importantísimos a través de las ventas para compañías y para a nivel individual, no se cobra, ¿no? Entonces, ha sido maravilloso. Y también la otra parte, la Oídos de Oro, las redes, ha sido increíble, ¿no? Fue sorprendente para mí que de pronto, a través de Oídos de Oro, me enterara que aquí en mi colonia, aquí en el Olivar de los Padres, hubieran 3 o 4 ingenieros, ¿no? Fue muy sorprendente, ¿no? Y eso fue, yo creo que es una de las cosas más valiosas de Oídos, ¿no? Las redes, ¿no? Entonces, ha funcionado bien. Hay de pronto debates muy duros, inclusive abrimos uno de política también en las elecciones del 2012, para no confundir el grupo, ¿no? Hay muchos que se quieren hablar de política, pero bueno, no lo involucremos, no lo mezclemos con la parte de audio, ¿no? Entonces hay un foro de Oídos de Oro en la política que es muy activo el día de hoy y donde se agarran durísimo, ¿sabes? Esta parte hoy de este país en el que estamos hoy despertando, hay muchas inquietudes y hay golpes todos los días, ¿no? Pero bueno, es un lugar que también quiero pensar que es un puerto seguro. Y regresando a Oídos de Oro, pues sí, fue fantástico ver que hay tantas personas, ¿no? Y otros tantos que están por ahí que no han querido entrar ni siquiera a Facebook, ¿no? Hacen falta, ¿no? De pronto, sobre todo ingenieros a lo mejor de otras generaciones, ¿no? Para mí es importante que también haya comunicación entre diferentes generaciones, ¿no? Hoy cuando escucho hablar a tantos gentes jóvenes, ¿no? Cuando hablan del analógico, de grabar en cinta magnética o de cortar vinilos, vaya, yo cuando recuerdo esta época, y tú también la tendrás muy presente, la pesadilla que era trabajar con una máquina de 2 pulgadas, ¿no? La alineación, las cabezas se desgastaban, lo que costaba cambiarlas, ¿no? O cortar un disco de vinilo, ¿no? Con los problemas que tenías de volumen, ¿no? Que tenías que cortar, tener no mucho tiempo de música, a lo mejor entre 15 y 17, 20 minutos, cuando mucho por cada lado, para que tuvieras más o menos un volumen, ¿no? Ay, era una pesadilla, ¿no? Entonces, pero bueno, esas son cosas del pasado. Hoy hay un gran romanticismo y sí, hay discos de vinilo que hoy en día suenan maravilloso, pero cortar un disco no es nada fácil, no es nada fácil, ¿no? Es muy difícil lo que se conoce hoy como masterización digital, ¿no? Donde tú avientas, escupes lo que quieras y es digital, te va a reproducir tal cual, ¿no? En el analógico no era así, ¿no? Había que cuidar como comentaba también el surco, la profundidad. Hay unas cosas bien delicadas, ¿no? Pero bueno, es parte de nuestra historia. Sí, por supuesto, suenan lindos los vinilos, suena linda la cinta magnética. Sin embargo, yo soy un firme convencido de la tecnología digital, y estos debates que de pronto se arman son maravillosos, ¿no? Y cada quien habla como le va en la fiesta, ¿no? Entonces, eso es algo también que tenemos la oportunidad de ventilarlo, de debatirlo ahí en el foro, ¿no? Claro. ¿En qué momento
das el giro hacia la música clásica, a trabajar con música clásica? Ok. Algo de lo que también yo disfrutaba mucho desde chamaco, mi hermano escuchaba rock, pero a mi madre le gustaba mucho Wagner, ¿no? Le escuchaba, bueno, diversos compositores, Bach, por supuesto, ¿no? Entonces yo tenía eso, ¿no? Mis primeros discos que compré que tuve oportunidad ya de, ¿cómo se llama?, de comprarlos, fueron principalmente de música clásica, ¿no? Me encontré, había esta tienda que se llamaba Yoko Quadrasoni, que estaba allá en Miguel Ángel de Quevedo, y entrando ahí un día me encuentro una serie que se llama Turnabout, de música clásica, que costaba creo que 18 pesos el LP, ¿no? Uy, entonces compraba, en vez de comprar un disco importado, pues compraba 3 o 4 o más de estos discos de música clásica. Entonces me gustaba mucho, ¿no? Principalmente en aquel momento era, por supuesto, la música del siglo XVII, ¿no? Bach, Vivaldi, Telemann, Corelli, no sé, tantos compositores de esta época, ¿no? Y entonces, en alguna ocasión me llaman. No recuerdo bien cómo estuvo el asunto, fue a principios de los 90, creo. Y me dicen que si puedo hacer una grabación en la sala Nezahualcóyotl, ¿no? Y dije, claro, por supuesto. No tenía la más remota idea cómo se grababa, ¿no? Por supuesto, había leído de técnicas de microfoneo, ¿no? Y entonces fui allá. Creo que era con el equipo de Luis Gil, de Huicho, me parece. No recuerdo ahorita, ¿no? Eran un par de micrófonos Josephson, ¿no? Y eran cardioides, ¿no? Y es lo que tenía. Entonces me aventé mi primera grabación de música de concierto. Y cuando escucho la sala, y cuando escucho la energía que tiene la orquesta y las dinámicas, ¿no? De un pianísimo, un fortísimo, y la densidad, y la difusión, digo, esto es lo mío. Pinche estudio es aburridísimo, ¿no? Y ahí fue de pronto mi inquietud, ¿no? De ahí me llamaron para hacer varios discos de la OFUNAM. Ahí fue ya con el equipo, me parece, de Urtex, que estaba manejando entonces Bogdan Shavistovsky, maestro violista que trabajaba en la OFUNAM, y además él estaba haciendo las grabaciones, creo, en ese momento para Urtex, ¿no? Entonces me dijeron, pues Bogdan no puede grabar porque está tocando con la orquesta, así que grábalos, ¿no? Entonces ya utilicé ya unos Schweppes, maravilloso, y ahí empezó mi delirio por la sala de concierto, ¿no? Y lo bonito de esto es, bueno, primero, como comentaba hace unos minutos, unos segundos, es la sensación ya de trabajar con balance natural, ¿no? Ya no estás trabajando, súbele y bájale los fader, súbele al bombo, bájale a la guitarra, sino grabación con 2 canales, con 2 micrófonos, y balanceas ahí, ¿sabes? Entonces eso fue maravilloso, ¿no? Al mismo tiempo, gran querido y nunca olvidado Eugenio Toussaint, empezó ya a incursionar de una manera más seria en la música de concierto, y teníamos cercanía, también fue de los primeros amigos que conocí en esta industria, y éramos grandes amigos, y entonces él me invitó a hacer estas grabaciones, ¿no? Vente, vamos a grabar mis obras, ¿no? Hoy hicimos un equipo fantástico, ¿no? Entonces grabamos, había en ese momento esa inquietud, él tenía mucha música por grabar, y hicimos esta relación con Roberto Kopp, que tenía entonces la Camerata, que era una orquesta, pues no sé cómo llamarla, privada, con los mejores músicos que estaban de pronto ahí en el ámbito de las diferentes orquestas, y bajo la dirección de Jesús Chuy Medina, ¿no? Y ahí hicimos discos fantásticos, ¿no? Principalmente todos en aquella época fueron hechos con 2
o 4 micrófonos, 4. Pero eso era equipo de Urtex, ¿no? De la compañía de discos. Uh-huh. Entonces, de ahí, ya cuando entro en este trabajo, ya cuando no podía solicitarlo, entonces empezaba yo a rentar equipo por diferentes lugares, ¿no? Entonces ahí rentaba unos micrófonos, los Beica, los 4003, micrófonos muy lindos, de 130 volts, ¿no? No son micrófonos de 48 volts como los conocemos. Y también rentaba un preamplificador muy lindo, un Millenia de 2 canales, no recuerdo el modelo, de 2 o de 4 canales, no me recuerdo. Y con eso me aventaba la grabación, ¿no? Y también yo siempre he sido de AB, de técnica AB, es decir, de técnicas espaciadas, y utilizaba un segundo par, los Outriggers, y usaba principalmente también unos Neumanns U87s, también rentados, no tenía yo no contaba con nada de equipo, ¿no? Entonces, y con eso nos aventamos muchos muy, muy lindos discos, ¿no? Ahí grabábamos directamente a 2 canales, grabábamos ya fuera en una casetera DAT, de los cassettes digitales, y si no, grabábamos, sí, posteriormente, bien, mucho tiempo después vino el disco duro, ¿no? Pero principalmente todas las grabaciones ya eran directamente a 2 canales, ¿no? Ahí lo lindo de este trabajo de grabar sin la posibilidad de mezclar es trabajar con el balance, ¿no? He trabajado, por supuesto, con muchos ingenieros, pero por productores, colegas, tanto nacionales como extranjeros, ¿no? Y hoy en día, cuando cuentas con multimicrófonos, de pronto en una grabación de orquesta, muchas veces pierdes el balance, ¿no? Y yo rescato estos recuerdos maravillosos, principalmente con Eugenio, donde trabajamos imparablemente con los balances, ¿no? No se escucha la flauta, a ver por qué nos está escuchando, entonces o se cambiaban las dinámicas del resto de los músicos, o a veces los levantábamos, a veces los acercábamos, ¿no? De pronto grabamos 3 discos de un compositor alemán que radicó aquí unos años aquí en México, Gerhard Munk, y ahí había una pieza donde tocaba un saxofón, ¿no? Entonces escuchaba muy lejano, ¿no? Entonces le pedimos que se levantara, era Abel Pérez Pitón, le pedimos a Abel, levántate, acércate con tu atril, y vamos a tocar. Hoy así empezábamos a balancear, ¿no? Entonces eso era lindísimo, ¿no? Ya no esperar después a corregir todo con los micrófonos, ¿no? Pero la realidad es que siempre son necesarios, ¿no? En algún momento recuerdo que me piden en algún productor con el que estaba trabajando, quiero un poquito más de cello, ¿no? ¿Cómo que un poquito más de cello? Sí, quedó un poco bajo. Es que ya estamos en 2 canales, ¿no? Uy, me sentí tan avergonzado y desde ahí empecé a hacer ya, ¿cómo se llama?, grabaciones multicanal. ¿Cómo monitoreabas la grabación, Juan? Ok, principalmente a los lugares que acudía, digamos la Sala Nesa, ellos tenían su propio sistema de monitoreo, ¿no? Tenían unas BW801 monstruosas, montadas en una mesa como de planchar, pero sonaban muy bonito, ¿no? Estaban alimentadas con unos amplificadores Bryson, me parece, ¿no? Unos monoblocks, si mal no recuerdo. Y en otros lugares con audífonos, ¿no? Entonces me llevaba una consolita, en algún momento rentaba lo que no tuviera, pero de pronto algo que es muy lindo, Eugenio, como ya estábamos trabajando constantemente, dijo, voy a invertir en equipo, ¿no? Entonces compró una consola, una Yamaha 03D, ¿sí era 03D? Sí, es una consolita chiquitita donde teníamos talkback y donde podíamos monitorear, regresábamos ahí con el audio de... Entonces empecé a grabar en ADAT, te acordarás los ADAT, ¿no? Los Andesis XT, eran grabadoras con cassettes que grababan 8 canales. Entonces me hice de 3, ya empecé yo a comprar mi equipo, y entonces, bueno, compré creo que 3 de estas grabadoras, entonces grababa yo con el Digital Performer, software, y
amarraba la computadora ya entré yo al mundo digital, la computadora, y esa amarraba los ADATs, ¿no? Entonces ya le podía decir, vete al minuto 48, ya obedecían las máquinas, ¿no? Muy lentas, y de pronto, fallaban muchísimo, ¿no? Los cassettes de pronto te podían tronar, ¿no? Era muy delicado, ¿no? Pero entonces Eugenio hace esta inversión, compra la consola 03D y compró también una tarjeta Audiomedia, me parece, ¿no? Que era una tarjeta también en estéreo, donde después de grabar en ADAT, que después podíamos hacer las mezclas, o si era en DAT, que eran 2 canales, se subía ahí y ahí editábamos en el software. Primero fue en el Sound Designer, que se llamaba el programa, no son los archivos de audio Sound Designer, sino también en una compañía entonces de DigiDesign, me parece que se llamaba entonces, ¿no? Previo a Avid, ¿no? Y después ya fue con Digital Performer al utilizar multitrack, ¿no? Y bueno, eran los albores también de la tecnología digital, no era fácil de pronto editar como los hoy en día, ¿no? Sobre todo cuando tienes tantos canales, ¿no? Que todos se mantengan juntos, haces un crossfade, ¿no? Y bueno, ahí fue, digamos, fue mi entrada ya al mundo digital, ¿no? En las otras épocas, ¿no? Los discos duros eran pequeñitos y eran estos discos duros muy rápidos de 10.000 revoluciones, los CUSI, ¿no? Los discos CUSI, ¿no? Y pues grababa todo en 44.1, ¿no? Para que no se devoraran los discos duros. Y además que, bueno, entonces los convertidores, mi primer convertidor fue un Apogee, el AD8000, de 8 canales nada más, ¿no? Entonces mi oportunidad era grabar 8 canales, luego con la consola esta digital, con la Yamaha, pues podíamos entrar directamente a la computadora por la tarjeta de audio con otros canales a través de Toslink, ¿no? ¿Cómo se llama? De fibra óptica, ¿no? Entonces ya con eso ibas más o menos sumando los canales, ¿no? Pero bueno, tampoco tenía tanto equipo, entonces pues ahí se fue dando toda esta aventura y este crecimiento, mi querido Everardo. Y llegas a esta parte ya de tener un super equipo para poder grabar clásico. Sí, me costó muchos años. En el 2014, creo, fue cuando realmente hice una inversión, digamos, que no había hecho anteriormente. Había tenido un estudio de grabación, Acento, con otros amigos allá en Polanco, que también era un estudio semiprofesional, pero el equipo realmente no era mío, era de ellos. Entonces, bueno, empecé a comprar diversas cosas, hice una buena inversión, ya había comprado algunos micrófonos, ya tenía yo un par de DPAs de los 4003, había comprado unos Roger, unos R122, pero no sé ni por qué los compré. Me eché un volado a ver si compraba unos Schweppes o unos R122. Los R122 son muy lindos para estudio de grabación, pero realmente para mi oído, para lo que me funcionaba, la verdad que fue una metida de patas, ¿sabes? Son lindos los micrófonos, no quiero de ninguna manera hablar mal de ellos, ¿no? Y sé que hay muchos discos de música de concierto, música clásica que son los Roger, ¿no? Pero creo que ahí di para mi personal trabajo hubiera preferido los Schweppes, ¿no? Y sumarlos a mis DPAs, a mis 4003, ¿no? Y empecé a hacerme ya de equipo, y en el 2010, antes de esto, di mi gran salto también de trabajar estuve trabajando algunos años, empecé trabajando con Pro Tools, después me cambié a Digital Performer, después cambié a Nuendo, y en el 2010 cambié a este programa suizo que se llama Pyramids, ¿no? Que es un programa fantástico, sobre todo para lo que yo hago, ¿no? Que es, digamos, la música acústica, música no necesitas ni sintetizadores virtuales, ni el tan detestado afinador de voces, no sé, ni voy a mencionar el nombre ahorita,
o estas cosas de cuantización de MIDI o todas estas cosas que realmente son importantes, son muy valiosas, pero lo mío son los micrófonos. A mí me gustan los micrófonos, me gustan los espacios, ¿no? Entonces, este programa, el Pyramix de Emerging Technologies, se adaptaba perfectamente a mi trabajo. Lo único que fue un cambio, una pesadilla, de cambiar de Mac a PC, ¿no? Y entonces, el primer sistema operativo que trabajé cuando hice el cambio fue el Windows XP, ¿no? Y venir de Mac y entrar de pronto en eso fue una pesadilla, ¿no? Hoy en día, la Mac la utilizo para la Apple Music, para correo electrónico y para el Photoshop, ¿sabes? Ya realmente esta parte de vivir azotado, que es la computadora, pues para algunos lo puede ser, ¿no? A mí realmente estoy muy feliz trabajando ahora con Windows 10 y el Pyramix, ¿no? Pero bueno, es el programa que yo utilizo y es principalmente para lo que yo hago, ¿no? Bien, bien. ¿Puedes platicarnos un poco más de Pyramix? Con mucho gusto, con mucho gusto. Mira, la manera que lo conocí, cuando compré mis DPAs, me regalaron un disco donde venían pruebas de grabaciones de piano con diferentes micrófonos de DPA, ¿no? Y leyendo el booklet, ¿cómo se llama? El cuadernillo, veo que está editado todo, grabado y editado en Pyramix, ¿no? Me llamó la atención. Después, viendo algunos otros micrófonos, no recuerdo cuáles en internet, también lo mismo, veo que están hechos con el programa Pyramix, ¿no? Entonces dije, caray, alerta, ¿no? ¿Qué es eso de Pyramix, ¿no? Entonces, busco en el internet y veo curiosamente que aquí en México había un distribuidor de Emerging Technologies, ¿no? Les llamo inmediatamente y con la mala suerte que acababan de cerrar la distribución aquí en el país. No vendieron una sola copia, ¿no? Entonces, pero me comentaron que alguien de la UNAM se había quedado, de la sala de Nezahualcóyotl, se había quedado con una copia, ¿no? Curiosamente, esta persona había sido mi asistente, ¿no? Entonces le llamo por teléfono, le digo, oye, tú tienes el Pyramix, ¿qué tal? Maravilloso, si quieres te lo vendo. ¿En verdad? Sí, claro. Se lo compré en una versión pequeña, creo que eran para 16 canales, no me acuerdo. Se lo compré, me comuniqué con la gente allá a Suiza para comprar la licencia, no hubo ningún problema. Y desde el primer día que tuve contacto con ellos, mira, en verdad, tengo a mis amigos en Avid, por supuesto, mis amigos en Yamaha, con Cubase, con Nuendo, pero realmente el soporte técnico que tengo con la gente de Pyramix, de allá de Suiza, es espectacular, ¿sabes? Las llamadas telefónicas, pues las atienden en ese momento, ¿no? Es la fortuna de no tener una superficie, una estación de trabajo, una DAW, que sea tan popular, ¿no? Realmente tienes un trato privilegiado, ¿no? Y desde el primer momento me fue muy bien con ellos, ¿no? Compré mi licencia, después amplié el programa, di un salto ya para tener N canales, y este programa, lo que es muy suave, tiene cosas muy, muy avanzadas, ¿no? Por ejemplo, cuando di el salto, lo primero que encontré es que, por ejemplo, cuando hacías una edición, cuando hacías los crossfades, no los imprimía en disco duro, ¿no? En aquella época, yo me acuerdo con los softwares que había trabajado, creaban un archivo que se llama Fades o Crossfades, no recuerdo, donde iba imprimiendo ahí dentro del disco duro todos estos trabajos, ¿no? Y lo que descubrí con el Pyramix es que no los hacía en tiempo real, ¿no? Y cada que hacías un corte decías, no es posible, cortabas 24 canales en el momento, escuchabas, es increíble, ¿no? Lo preciso que es, ¿no? Entonces, me gustó
muchísimo, ¿no? Yo empecé a trabajar, no tenía los fierros todavía de ellos, estaba trabajando entonces con, tenía un Alphalink, un convertidor de 24 canales de solid state, y me comunicaba por MADI tenía mi tarjeta y ahí grababa entonces con mis otros programas, pero bueno, ya di el salto a Pyramix y funcionaba muy lindo, ¿no? La curva de aprendizaje fue muy dificultosa, no nada más por el sistema operativo, ¿no? Pero el programa era una cosa muy extraña, ahorita lo vamos a ver, pero por ejemplo, para editar no haces cortes, no pones, cortas un pedazo al principio y al final y lo llevas al otro lado, no siempre pones dos marcadores, tienes diferentes timelines, que eso es maravilloso cuando tienes un origen y un destino para poder trabajar con diferentes timelines. Puedes tener N rolas o N piezas dentro del mismo archivo sin tener que estar salvando en diferentes, ¿no? Entonces, eso es muy suave. Y al principio me costó mucho trabajo entenderlo, pero hoy en día, antes me podía editar un disco a lo mejor en 20 y tantas horas, un disco de música clásica, ¿no? Que a diferencia de la música popular, aquí vas grabando por compases, cuando son piezas muy complicadas, grabas del compás 10, digamos, al compás 45, ¿no? Lo grabas varias veces hasta que estás convencido con tus apuntes que están todas estas tomas ya perfectas, y si no hay un pedazo que está mal, lo vas a tomar de la otra, ¿no? Y así va saltando. Entonces las ediciones son muy delicadas, son muchísimas, no son la edición que se hace cuando estás grabando, punch in y punch out, ¿no? Sino eso se hace posteriormente. Entonces, realmente para mí es el mejor programa, está dedicado a eso, ¿no? Para hacer este tipo de ediciones, ¿no? El siguiente salto, veo que la posibilidad, aunque ya había estado grabando en 96 kHz, que lo permitía el Alphalink, es que los aparatos ya de merging no nada más graban en 96, graban en 192 e inclusive en 384, que puedes ir a grabar a DSD, ¿cómo se llama? A DXD, son realmente pocos softwares encuentras que puedan grabar ya eso, ¿no? A 1 MHz, ¿no? A 2.86 MHz. No te voy a decir exactamente la medida porque para mí son muy, muy elevadas, ¿no? Pero muy sofisticado. Y claro, cuando estás en la música clásica, lo que quieres es que sea todo transparente, ¿no? Esta idea de no utilizar ecualizadores ni compresores, nada, sino que todo sea lo más transparente. Entonces, cuando hablas de esta calidad, dices, claro, es lo que yo quiero, ¿no? Realmente he hecho una grabación en mi vida en 192 y el disco duro se te va así, ¿no? Y los recursos de la computadora, es una locura, ¿no? Entonces, pero bueno, ya tenía yo contacto con Claude Cellier, el dueño, el director de Merging Technologies, tipazo, un fantástico hombre, ¿no? Entonces, pues le escribo un día, le escribí al dueño, ¿sabes? No le escribí a los de ventas, ¿no? Le escribí directamente al dueño y le dije, oye, es que a mí me interesa una de las interfaces nuevas que sacaron, ¿no? Pero pues no tengo acceso, ¿no? Y me escribe un par de meses después, me dice, Juan, va a venir un producto a la venta que te va a encantar. No es el Horus, es el Happy, son 16 canales, pero tiene todas las ventajas de la Horus, ¿no? Grabar el audio por IP, y bueno, sale y le digo, yo lo quiero, me dice, Juan, tengo una lista de espera, no sé, 100 personas, ¿no? Le dije, ay, Claude, voy a hacer una grabación, tengo 3 grabaciones, esto fue en julio, me parece, de 2014, ¿no? Digo, tengo 3 discos en puerta, me encantaría tenerlo, ¿no? Hizo una excepción y me mandó ¿cómo se llama? El Happy, ¿sabes? ¡Uy, qué barbaridad! Entonces, pues también la curva de aprendizaje, ¿no? Conectarlo y a ver cómo se maneja. La ventaja del Pyramix es que todo lo controlas desde el software, puedes controlar el Happy o la Horus, ¿no? A través de IP, controlas ¿cómo se llama? Los niveles, la polaridad, los pasa altas, la ganancia,
Ay, increíble. Y además te puedes ir con tu cable de IP, que es barato, es decir, no son las inversiones de un Snake. Puedes mandar 128 canales, 64 de ida y 64 de regreso. Y te puedes ir a 200 metros sin mayor problema. A lo mejor estoy exagerando, pero yo recorro, no sé, no más de 40, 50 metros, ¿no? Entonces fue una maravilla, sobre todo en grabaciones de sala de concierto que no estamos acostumbrados a tener la cabina y enfrente a los músicos, ¿no? De pronto puedes estar tú grabando en un camerino o en otra habitación del lugar donde estés grabando, sea una sala de concierto, sea un teatro, sea el lugar que sea donde estás lejos de la orquesta, ¿no? Entonces mandar todo a través de IP, un cable económico, es una maravilla.